Capítulo 4, y vamos a poner ahí nuestra mirada en el versículo 12. Este es un conocer de memoria y él será nuestra guía para el tema que nos ocupa hoy, que es frente a la verdad eterna. Esto es la verdad eterna, hermanos. Amén. Esta es la verdad eterna. Y hoy estamos aquí frente a ella. Dice la palabra de Dios, Hebreos, el capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como podrán ver, la Biblia en este pasaje es presentada como una espada cortante de dos filos. Ella entra a lo más profundo del ser humano. Incluso ahí aparece una palabra que no usamos mucho, que es la palabra tuétano, que se refiere a lo que está dentro de los huesos. Hasta ahí llega la palabra de Dios. Eso nos permite recordar lo que decía el profeta Jeremías, que la palabra de Dios era como un fuego en sus huesos. Allí en esa área actúa en nuestra mente. Y ella también, aquí en este texto, muchos predicadores, más que espada, usan a veces la palabra bisturí, para referirse a la Biblia como el bisturí de Dios, porque hace un corte y una entrada en el cuerpo con precisión. Esta palabra, como el bisturí, tiene el poder para extraer, para quitar todo aquello que sea una enfermedad, como el cirujano puede sacar un tumor, un cáncer. Esta palabra, cuando actúa como espada, como bisturí, puede sacar todo lo maligno, todo lo dañino que se va quedando adentro nuestro. Ese es el poder de la Biblia, es el poder de la verdad eterna. Ahora, hoy, hermanos, vamos a tratar de retener los que van a oír por primera vez sobre esto. Algunas informaciones muy importantes. En primer lugar, tenemos una Biblia. El por qué ella se llama así. Su nombre viene del idioma griego, que significa biblos. Esa palabra biblos significa el libro. Y de verdad que este es el gran libro. No hay ningún otro que se pueda igualar. Y este libro tiene una cualidad muy especial, que es una palabra viva, porque su autor está vivo. Por eso esta es la verdad eterna, porque su autor es el Dios eterno. La palabra biblos o la palabra biblión, que se usa a veces del idioma griego, ese significa los libros o los rollos. Si usted encuentra la palabra biblión, se refiere a los libros o a los rollos. Ustedes recordarán que el apóstol Pablo le pidió a Timoteo que cuando le fuera a visitar le llevara los pergaminos. Es que la Biblia en sus tiempos originales no estaba como la tenemos nosotros. Ese fue allá pasados los años 1450, cuando Gutenberg inventó la imprenta, que empezamos a tener la Biblia en este formato. A propósito, la Biblia fue el primer libro que se publicó cuando la imprenta se descubrió. Este es el gran libro sin ninguna duda. Ahora tenemos que saber, hermanos, que este libro llevó un proceso de 1600 años. No se escribió en un solo día, ni se escribió en un año. Llevó mucho tiempo, 1600 años, para reunir este volumen, que en la lengua española lo tenemos dividido en 66 libros. 39 de ellos pertenecen al Antiguo Testamento, 27 de ellos forman el Nuevo Testamento. El total son 66 libros.
Así se compone para nosotros la palabra de Dios. Ahora, hermanos, Dios utilizó unos 40 escritores. Y quiero subrayar esto, después en unos minutos lo voy a mostrar con textos de la Biblia. Pero Dios fue el que utilizó unos 40 escritores. La mayoría de ellos no eran contemporáneos. Quiere decir que no se conocieron entre sí, no eran del mismo tiempo. La mayoría de ellos. Dios, hermanos, para darnos su verdad eterna, utilizó algunas personas como reyes, utilizó a algunas personas como agricultores, utilizó a pescadores, utilizó médicos, cobradores de impuesto, gente, hermano, de distinta clase social y de diferentes lugares, pescadores, médicos, campesinos, agricultores, fueron parte de las personas que Dios utilizó para darnos este libro que es la verdad eterna. Lo que es importante saber, que los escritores no se conocieron entre sí, sin embargo no encontramos contradicción en el libro. El libro mantuvo un hilo conductor, un hilo que lo fue uniendo. Y a veces este libro se comporta como si fuera un microscopio. Cuando íbamos a la primaria a veces nos daban alguna clase con el microscopio y ahí poníamos el ojito y veíamos cosas pequeñitas. Y a través de este libro Dios nos ha revelado detalles, hermanos, que parecieran pequeños pero que pertenecen a su persona. Este libro, hermano, nos habla del plan de Dios. Este libro nos habla del programa de Dios. Y este libro tiene 4 grandes verdades que sobresalen. Son más, pero 4 son las que yo tomo en este día para compartir con ustedes. Las primeras de estas verdades, hermanos, es que este libro fue inspirado por Dios. Y en esa palabra nos vamos a detener unos minutos. La palabra inspiración. Desde ya, antes de entrar en la Biblia, derribo la suposición de que algunos dicen, escribí una canción de amor porque estaba inspirado. No, la Biblia cuando habla de inspiración no habla de eso, de que escribí un poema, escribí una canción, me inspiré e hice tal o cual cosa. No, la inspiración en la Biblia pasa por otro lado y juntos lo vamos a descubrir. Así que vamos, hermanos, a 2 de Timoteo, el capítulo 3. Vamos a encontrarnos con esa palabra inspiración. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Ve allí como dice la palabra del Señor. Segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3 y versículo 15. Así dice la palabra. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí aparece nuestra frase. Otra vez, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Nos detenemos, hermanos, en esa palabra inspiración. Lo voy a definir de esta manera. La palabra inspiración, hermano, cuando hablamos de inspiración, como les dije, no es que se me ocurrió una gran idea sobre una canción o sobre un poema. No es eso inspiración. Aquí la palabra inspiración es el soplo de Dios. Y lo que Dios hizo fue soplar su palabra y le dio capacidad a los hombres que Él eligió para revelar cosas que antes no eran conocidas. Otra vez. Inspiración es el soplo de Dios.
El mismo modo sucedió cuando Dios tomó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida y nació el hombre. Dios sopló aliento de vida y nos dejó su palabra. Por eso es la palabra viva. Su autor está vivo y esta es una palabra viva. Ella nos habla, entre otras cosas. Pero inspiración, como le dije, es el soplo de Dios que le dio capacidad a los hombres de revelar cosas que antes no eran conocidas. Es decir, que estos hombres, esos 40 que formaron parte de los instrumentos de Dios para escribir su palabra, recibieron el soplo de Dios. Nadie escribió lo que quiso, lo que se le ocurrió. Todo lo que ellos escribieron fue parte del soplo de Dios. Dios les sopló una palabra viva para que ellos la trajeran para nosotros. Cuando se estudia el idioma griego, la palabra inspiración, se usa un término, no importa si no lo retienen, se escribe teoneusto. Teoneusto. Teo en el idioma griego es la palabra para Dios, se pronuncia theos, pero se escribe con T, teos. Ese es el nombre de Dios. Y la palabra neo es soplar, exhalar. Bien, cuando vamos al médico y dice el médico, respire profundo. Y después, ¿qué dice? Exhale. Eso es lo que Dios hizo con su palabra. Un soplo. Respiró, Dios sopló aliento de vida. La palabra neo significa que Dios, hermanos, sopló de su aliento sobre su palabra. Dios produjo un soplo. Entonces, cada vez que usted hable sobre inspiración o escuche sobre inspiración bíblica, resúmalo a esta frase: eso es el soplo de Dios. El soplo de Dios. La palabra inspiración dice aquí que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que si esta es la verdad eterna y usted cree que todo esto fue inspirado por Dios, usted tiene que creer toda la palabra. Hay gente, hermanos, que con el paso de la historia han hecho muchas teorías. Por ejemplo, hay gente en iglesias que cree en cuanto a la Biblia lo que se llama la teoría del pensamiento. Esa teoría o creencia sostiene que la Biblia no es la palabra de Dios, pero tiene pensamientos de Dios. Ahora, eso no es inspiración. La inspiración es que toda la Escritura es inspirada. Hay otros hermanos que creen en una teoría que le llaman ellos la teoría parcial. Esa teoría parcial son los que creen que partes de la Biblia son inspiradas por Dios. Pero nosotros leemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Hay otros que creen en teorías que le llaman la teoría del dictado. Otros creen en una teoría que se llama la teoría mecánica. Pero a través de la historia, los bautistas siempre hemos sostenido que la Escritura nos fue dada en forma verbal y plenaria. Esto me gustaría que ustedes retengan eso. Nosotros creemos que la Escritura nos fue dada en forma verbal y plenaria. Eso significa que esta Biblia fue escrita por Dios, letra por letra y paso por paso. Eso se llama la doctrina verbal y plenaria. Que la palabra es la Biblia, es la palabra de Dios, letra por letra y paso por paso. Todo su contenido pertenece al soplo de Dios, a la inspiración de Dios. Ahora, Dios, hermanos, para darnos esta palabra, usó medios humanos. Y ahí es donde muchos se confunden. Dicen, no, pero aquí estaban los pensamientos de los hombres. Y ahora la Biblia mismo lo explica. Póngale mucha atención a lo que vamos a leer. Dios utilizó instrumentos humanos, pero mire cómo los usó. Busque ahora, por favor, segunda carta de Pedro.
La segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Y ahí vamos a leer con detenimiento y con suma atención, porque ahí Pedro explica cómo Dios eligió y cómo Dios guió, dirigió a los hombres para darnos su palabra. Dice allí la palabra de Dios, segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 19. ¿Ya tienen ese pasaje, hermanos? Vamos con detenimiento ahora. Dice la palabra más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y ahora ponga mucha atención, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué cosa dice? Inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, inspiración es el soplo de Dios. Ahora, este pasaje aquí nos enseña que toda esta palabra no fue traída por voluntad humana, sino que el que escribió, el que nos dejó este documento, fue inspirado por Dios. Eso es lo que dice aquí el pasaje. Todo lo que estos hombres hablaron fue lo que contenía el soplo de Dios. Hablaron siendo inspirados por Dios. Entonces, hermanos, por eso esto es una verdad eterna. Si fuera algo de hombres nada más, ya se hubiese diluido y desarmado en el tiempo. Pero esta palabra ha durado por los siglos de los siglos, porque es la palabra de Dios, porque ella es la verdad eterna. Ahora, cuando hablamos de Hebreos 4:12, de la espada de dos filos, les dije que algunos predicadores usan como el bisturí de Dios, que extirpa lo que nos sirve, lo que es malo en el ser humano. Tiene ese poder la palabra. Pero ahora aquí el texto usa otra figura y dice que la palabra es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Eso habla de otro aspecto del poder de la palabra de Dios. Claramente está diciendo que este libro tiene poder para terminar, para romper el dominio de las tinieblas, porque ella es una antorcha y donde ella está se produce una luz que disipa las tinieblas. Es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En el mismo sentido, el salmista nos reveló en el 119, verso 105. Todos saben ese texto, que dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera es en nuestro camino. La palabra de Dios es luz, use la figura que quiera, antorcha, lámpara. Eso es la luz de Dios que trae esta palabra. Esa es la luz que nos permite a nosotros tener victoria sobre las tinieblas. Y ahora aquí en 2 de Pedro 1:21 habla acerca de los santos hombres de Dios. La palabra santos es eso, son personas que Dios separó, en este caso para escribir su palabra. Siempre la palabra santo habla de personas que son separadas para Dios. La iglesia es santa porque Dios nos sacó de este mundo y nos hizo formar parte de su de Dios. Somos la iglesia, somos santos. Si lo decimos por ahí, la gente se va a reír, dice, este no tiene aureola. Es que los santos no tienen aureola. Los santos se trata de personas, hombres y mujeres que Dios separó para formar un pueblo que se llama iglesia. Y ahora aquí dice que Dios utilizó los santos hombres de Dios. Quiere decir que Dios separó un grupo de personas para darnos su palabra.
Estos hombres, hermanos, fueron movidos por el Espíritu Santo. Estos hombres, Dios les puso esa carga, que fue su palabra, para dárnosla a conocer a nosotros. Esta palabra, hermanos, este sí es algo importante para recordar. Santos hombres, esta expresión. El idioma griego usa la palabra agiógrafos. Muchos escritores hablan de ese término, agiógrafos. Se refiere a santos hombres de Dios. Y eso se refiere a gente destacada. Destacada, ¿por qué? Por cosas como la que vemos en Hebreos 11. Destacados por su fe. Hombres y mujeres que se destacaron por su fe. Y esos hombres fueron separados, se destacaron para alcanzar un objetivo de que Dios les usó para darnos a conocer su palabra. Esto, hermanos, no es más que una síntesis, si pudiera les diría supersíntesis, de lo que es la doctrina de la inspiración. Ahí ya tenemos la primera verdad. La segunda verdad que me quiero ocupar en esta noche. Primero, la inspiración de la Biblia. ¿Qué era inspiración? Soplo. Dios sopló, exhaló su palabra. Ahora el segundo punto que nos vamos a detener en esta noche es sobre la revelación de la Biblia. ¿Qué es la revelación? Ustedes que alguna vez fueron a alguna iglesia o participaron o han visto ahí algún video y siempre hay algún trasnochado y dice, Dios me reveló tal cosa. A cada rato andan diciendo eso. Todo eso es una farsa, todo eso no forma parte de la revelación de Dios. Pero la Biblia sí habla de la revelación y es una doctrina profunda de la cual le diré algunas cosas. Está ahí en Pedro, ¿verdad? Busquemos ahí cerquita. Antes de Pedro está Santiago y antes de Santiago está Hebreos. Antes de Pedro, Santiago y antes de Santiago, Hebreos. Vamos a buscar Hebreos el capítulo 1 y allí le hablaré un poquito acerca de lo que es la revelación. Esto es otra de las doctrinas profundas de la Biblia, la doctrina de la revelación de Dios. Ya está entonces, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Vamos despacito que necesitamos entender esto, hermano. Hebreos 1, verso 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dos detalles en este pasaje. Dice que Dios habló en el pasado de muchas maneras. Eso significa que Dios habló por visiones, que Dios habló por sueños, que Dios le dictó la palabra, hijo de hombre escribe tal cosa. De muchas maneras habló Dios. Incluso hasta habló por medio de una mula en los días de Balaam. ¿Recuerdan? De muchas maneras habló Dios. Habló desde la nube, habló desde el monte de Horeb y de muchas maneras. Pero ahora hay un cambio. Dice, ahora Dios tiene una sola forma de hablar. En los postreros días, dice, en los postreros días, Dios nos habla por medio de su Hijo. Su Hijo es el Señor Jesucristo. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar, ¿y cómo es que Él nos habla a través de Cristo? A través de lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento de Jesucristo. Esta es la forma. Dios en este tiempo, hermano, nos dice, miren que les voy a hablar por sueño. Cómanse en 2 platitos de picante de pollo, llénense bien la pancita y yo les voy a hacer soñar. No, Dios no habla así, hermano. Ahora Dios se comunica con nosotros por medio de una palabra revelada. Otra vez, Dios hoy se comunica con nosotros por medio de una palabra revelada.
Usted escuche todos esos predicadores y mujeres predicadoras. Hay una cantidad de videos cortitos de 1 minuto así, de una mujer que habla, se llama Yesenia Tem. ¿Alguien la escuchó alguna vez? Cada video que aparece dice, y el Señor dijo, y el Señor me dijo, y todo lo que ella dice, nunca lo dice el Señor en la palabra. Y yo la escucho con atención, todo lo que dice. Y nunca, ni una sola vez, en por lo menos más de 100 mensajes que dio, nunca yo vi que el Señor haya dicho lo que ella dice, que el Señor dijo. Hermano, Dios nos habla, Algunos dicen, y Dios me dijo, dile a este pueblo. ¿En dónde? Porque dice que Él nos habla por su Hijo. No hay otra forma. ¿Por qué le habla a esa gente para que le hable al pueblo que tiene 2 maneras de hablar? ¿Acaso se arrepintió Dios del método que Él prometió de hablarnos por medio de su Hijo? Ahora su Hijo Jesús, dice Lucas capítulo 6, versículo 12, y otros pasajes también, dice que Él oró toda una noche y tomó 12 hombres, a los cuales le llamó apóstoles. Y ahí aparecen los nombres. No aparece el nombre de ninguno de todos esos, de estos días que se hacen llamar apóstoles. No es ninguno de esos. Ahí hay 12 personas. Y entonces, para simplificarnos la comprensión, hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios nos habló por medio de los profetas, es lo que dice el versículo. Le habló a los padres por medio de los profetas. Y en los últimos días nos habla por medio del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos habló a través de los apóstoles que Él eligió. Es bien simple la cosa. Y aquí está contenido todo el mensaje de Dios. Todo. Esto contradice lo que ese predicador Goebbels anda diciendo, que él no usa la Biblia porque él no quiere idolatrar la Biblia. Dice, yo no uso eso porque aquí no está contenido todo lo de Dios. Y si la Biblia no es mi fuente de información acerca de Dios, ¿cuál es mi fuente de información? Porque algunos anduvieron en la búsqueda de otra fuente de información. Una iglesia, por ejemplo, que se llamaba Tiatira y que figura en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 18, y tenía una mujer al frente de la iglesia, se llamaba Jezabel, y dice que ellos se metieron en las profundidades de Satanás, buscando otra fuente de revelación. No hay otra revelación de Dios, es esto, hermano, es la palabra, es todo. Por eso toda ella es inspirada. Toda ella contiene la revelación de Dios, el plan de Dios, el programa de Dios. Aquí usted puede ver lo que se llama la eternidad pasada. Eso es una información para nosotros, no para Dios, porque para Dios no hay pasado, porque Dios es eterno. Eso solamente es una referencia de tiempo para nosotros. Pasado, eventos futuros, para Dios no existen esos términos, porque Él es eterno. Son términos para nosotros, para comprender. Y hermanos, esta palabra tiene el programa de Dios. Dice, por ejemplo, Pedro, que Él nos compró, no con oro ni plata, que son cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de un cordero, sin mancha y sin contaminación, desde antes de la fundación del mundo, dice Pedro. Y ahora nos enteramos que antes de que el mundo fuese, ya Dios tenía un plan de redención para el hombre. Y después nosotros vamos hacia el futuro y encontramos cosas como la que leemos sobre la batalla de Armagedón o sobre el rapto de la iglesia, cosas que todavía no han sucedido pero que van a suceder, porque hay muchas cosas en el medio que sí se cumplieron tal cual dice la palabra de Dios. Las otras están en espera nada más del tiempo de Dios. Por eso dice Pedro que el Señor no retarda su promesa. La Biblia tiene toda la información sobre Dios. Desde la eternidad pasada, el presente, la eternidad futura. Sabemos todo, hermano. Dice segunda de Pedro 3:13, dice que Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Todos sabemos, hermano. Dios no está en este libro, no está en esta escritura, es inspirada. Esta es la revelación de Dios, hermano. Dios no mezquinó ningún detalle de su programa, de su plan para el hombre.
Dios nos ha dado a conocer todo aquí en su palabra. Ahora, revelación. La palabra revelación, hermano, significa un conocimiento de la verdad. Si usted quiere conocer la verdad, conozca la Biblia. No tiene usted que conocerse de memoria los discursos de los predicadores. Tiene que conocer la Biblia. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos que hablaba de los hermanos de Berea? Esa congregación en Berea escuchaban predicar a Pablo y revisaban, investigaban todo, que lo que él dijera fuera exactamente igual a lo que dice la palabra. Y nosotros tenemos que investigar la palabra. Esto es revelación, descubrimiento. La palabra revelación es la que se usa en Apocalipsis. La palabra apocalipsis, habla de correr un velo. Y Dios, hermano, corrió ese velo y nos permite conocer toda su palabra, todo su plan, todo su programa. Quiere decir que la Biblia es la única fuente de información. Los bautistas siempre hemos dicho que esta es nuestra única fuente de fe y práctica. Como bautistas siempre hemos basado nuestra fe en la palabra. Como bautistas siempre hemos practicado o intentado llevar un estilo de vida conforme a la palabra. Ella es nuestra fuente de fe y práctica. No son los sueños que tienen algunos trasnochados, hombres o mujeres por ahí. Aquí está la palabra. Esto es revelación. Un texto más quiero que... le voy a llevar a un pasaje del Antiguo Testamento, que usan mucho los falsos apóstoles, pero se lo voy a llevar hasta ahí. Busque el libro de Amós, capítulo 3. Le daré una explicación allí. Amós, el capítulo 3, en el Antiguo Testamento. El libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Después de Daniel, usted va a encontrar Oseas. Después de Oseas viene Joel y después está Amós. Si tiene alguna dificultad para encontrarlo, solo me da atención y yo voy a leer para usted, hermano. Dice así la palabra de Dios, Amós 3, verso 7. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Otra vez, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Este pasaje es el que usan los apóstoles modernos y los apóstatas modernos. Dice, Dios nos habla a través de nosotros, Dios no hace nada. Es más, en esta última semana de esos predicadores están diciendo que Dios no hace nada si nosotros no le autorizamos. Hermanos, estos predicadores le dan órdenes a los ángeles, dicen en sus prédicas, dice a los ángeles, vengan ya los ángeles y hagan esto. Hasta hay una de esas predicadoras delirantes que dice que una vez perdió los anillos y que Dios le dijo, mueve, ella le daba órdenes a Dios, mueve todos los ángeles porque esos anillos los tengo que... Es una locura lo que dice esa gente. Este es uno de los pasajes que usan. Pero Dios, hermano, en el Antiguo Testamento, todo lo que Dios reveló a su pueblo, lo hizo por medio de los profetas. Pero ya hemos leído en Hebreos 1:1 y 2 que este es un ciclo que se terminó, porque ahora en los últimos días Dios nos habla por su Hijo, Jesucristo. Ya este modo de hablar de Dios, del pueblo, por los profetas, ya es un ciclo cerrado. En estos últimos días Dios nos habla por su Hijo, no tiene otra forma de hablar. Por eso la gente no escucha de Dios, porque no lee la palabra de Dios. Dios nos habla por su palabra, acá hay que leer. Es la palabra viva. Un texto del Nuevo Testamento, hay muchos versículos, hermanos, pero yo quiero que ustedes se fijen en sus mentes y en su conocimiento esta idea, la inspiración y la revelación. Mire un momento nomás en Gálatas, Nuevo Testamento, carta a los Gálatas, el capítulo 1, versículos 11 y 12. Gálatas, el capítulo 1 y los versículos
11 y 12. Es Pablo el que está hablando y note cómo dice él. Gálatas 1, versículo 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino, ¿de qué modo aprendió el evangelio? Por revelación de Jesucristo. Ahora, ¿por qué no lo hizo por un profeta? Porque Dios no hablaba si no era por los profetas acá. Porque aquello fue una etapa que quedó atrás en el tiempo. Ahora Dios habla por su Hijo. Y aquí tenemos uno de los tantos textos que Pablo dice, el evangelio que yo predico no me lo dio ningún hombre, ni profeta, ni religioso, nadie de eso. El evangelio que yo predico lo recibí por revelación de Jesucristo. Y usted va a encontrar mucho de esto en el Nuevo Testamento, explicando la revelación. Primero, inspiración, soplo de Dios. Esta palabra fue soplada por Dios. Dios dio aliento de vida y esto es una palabra viva, es la verdad eterna la que tenemos enfrente nuestro. El modo que nos llegó fue por revelación. Dios usó en el Antiguo Testamento profetas que fueron el canal para traer su palabra. En el Nuevo Testamento Dios habla por medio de Cristo, que eligió a sus apóstoles, y esa es la forma de comunicar su palabra. Inspiración, revelación. Y ahora una doctrina muy importante. Y esta sí le tiene que poner una atención especial porque no la van a escuchar en otros lugares. No es que solo yo la enseño, le enseñan muchos bautistas fundamentales. Pero esta doctrina se llama la preservación de la Biblia. Primero fue la inspiración, segundo fue la revelación. Y ahora nos ocuparemos unos minutos sobre la preservación de la Biblia. ¿Qué significa esto? Esta verdad la vamos a aprender en Mateo capítulo 24. Evangelio de Mateo capítulo 24. Ahí vamos a encontrar la promesa de la preservación de la Biblia. Algunos de ustedes, al leer el versículo, van a decir, ¡ay, de eso se trataba! Porque usted va a notar que rápidamente que usted conoce ese versículo, pero lo que estoy seguro que no sabía, que ese versículo describe la doctrina de la preservación de la palabra. Ahora entro en profundidad. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35. El Señor Jesucristo está hablando ahí, Mateo 24, verso 35. Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa que sus palabras no pasarán? Lo que les dije en la primera frase cuando me paré detrás de este púlpito. Hoy vamos a estar de frente a la verdad eterna. Un día los cielos que vemos, habla la segunda carta de Pedro, capítulo 3, habla el libro de Apocalipsis que los cielos y la tierra pasarán con gran estruendo. Apocalipsis dice que ya no se encontró lugar para el cielo y para la tierra, porque va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Y Jesús dice, los cielos y la tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará. ¿Qué significa eso? Que esta es eterna. Por eso desde el primer frase que dije detrás de este púlpito, hoy estamos frente a la verdad eterna. Y les diré algo más. Esta es la verdad indestructible, porque a través de la historia la han intentado destruir. La han intentado ponerle fin, callarla, sepultarla, y no lo han logrado ni lo lograrán. Ni lo lograrán. En el pasado, por decir, los césares romanos, algunos de ellos, como un tal Diocleciano y otros más de ellos, quemaron la palabra de Dios tratando de que nunca más hubiera un documento de Dios. Ellos bajaron todos a la tumba, uno tras otro, y la palabra sigue viva. La palabra sigue activa y sigue produciendo salvación de almas, esta palabra.
Y luego otros sistemas como los comunistas por años persiguieron y quemaron Biblias por todo el mundo, y eso hasta en nuestros días. Pero la palabra sigue adelante, porque la palabra esta vive por una promesa de Dios. Eso se llama preservación. Dios es el que la preserva. Sí, mire, si esta palabra dependiera de nosotros, ya la hubiésemos negociado, vendido, ya, en medio de una persecución, llévensela tranquilo. No, hermanos, esta palabra, su eternidad depende de una promesa de Dios, no de nosotros. Por eso los cielos pasarán, la tierra pasará, pero esta palabra no pasará. Por eso, hermanos, cuando hablamos de ella, la Biblia es la verdad eterna, es la verdad indestructible. Hombres y sistemas han intentado terminar con ella. No podrán, no lo lograrán. Un pasaje más. Quiero decirles una vez más, hermano, hablando de inspiración, revelación y preservación, hay muchos textos por cada uno. Yo solamente, para que no se vayan mareados, sino para que se vayan con una idea fija de estas doctrinas tan importantes de la Biblia. Inspiración, revelación, preservación. Un pasaje más sobre esto. Buscamos ahora en Primera de Pedro, capítulo 1. La primera carta de Pedro, el capítulo 1. Y mire cómo dice la palabra, verso 23. Primera carta de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Dice, siendo renacidos. Esa palabra, siendo renacido, habla de nuestra salvación. Cuando creímos en Cristo, nacimos de nuevo. Pero mire qué profundo dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, ¿por medio de qué? De la palabra de Dios, que vive y permanece, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Preservación de la palabra. Dios es el que garantiza que los cielos y la tierra pasarán. Esta palabra no. Dios, esta palabra vive y permanece. Avanzamos en la lectura, verso 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que, hermanos, nosotros somos salvos por esta palabra, es la palabra viva. Nosotros creemos en el mensaje de esta palabra, que Cristo es nuestro Redentor, el que murió en la cruz para rescatarnos. Y cuando creemos en ese mensaje, somos renacidos por la palabra viva. Jesús le dijo a Timoteo, a Nicodemo, en Juan capítulo 3, que tienes que nacer del agua y del Espíritu. El agua es la palabra de Dios. Tienes que nacer de la palabra. Insisto, tenemos muchos pasajes, pero la última doctrina que me voy a ocupar hoy es acerca del tema central de la Biblia. Y el tema central es Jesucristo. Es la persona de Cristo. Ustedes recordarán conmigo cuando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, es el mismo Señor Jesucristo que se presenta diciendo, yo soy el alfa y ¿qué más? Y la omega. ¿Qué es el alfa? ¿Qué cosa es? Es una letra, es la primer letra del abecedario griego. Y la omega es la última letra. Como el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, ahí se usa la figura. El Señor Jesucristo es el principio y Él es el fin. En otras palabras, es lo que dice Hebreos 12, ¿no? Dice que Él es el autor de la fe y, ¿qué más es la otra palabra que usa? Consumador, autor, creador, consumador, el final. Principio y fin. Autor y consumador de la fe. Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y Él es el fin.
Y la Biblia nos habla acerca de Él. Desde el primer versículo hasta el último versículo nos habla acerca de la persona de Cristo. Veamos el último versículo de la Biblia. Apocalipsis, el capítulo 22. Apocalipsis, el capítulo 22. Y veamos cómo termina la palabra de Dios. Apocalipsis, el capítulo 22, versículos 20 y 21. Los últimos dos versículos tomaremos para ver de quién nos habla el final de la Biblia. ¿Ya lo tiene, hermano? Apocalipsis 22, verso 20. Dice: testimonio de estas cosas dice ciertamente ve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿De quién termina hablando la Biblia? De la persona del Señor Jesucristo. ¿De quién tiene que comenzar hablando la Biblia entonces? Si Él es el principio y el fin. Tiene que el primer versículo de la Biblia tiene que hablar del Señor Jesucristo. Y alguno dirá aquí en esta noche: yo estoy despierto, espere un momento. Porque dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otra vez, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No está el nombre de Cristo, sí está el nombre de Cristo. Ese se dice así, se dice. Esto no es lengua, esto es hebreo. Bereshit, Bara, Elohim, Shasamajim, Bet, Ha, Arex. Bereshit significa el principio. Bara significa crear algo de la nada. Ustedes dicen aquí, creé aquí un vestido de piel, un tapado de piel, pero la piel ya está, ya existe. Cuando dice que Dios creó de la nada, no existía nada. Y usa la palabra Bara, Bereshit, Bara. La tercera palabra es Elohim. Elohim es uno de los nombres de Dios. Y en la lengua hebrea, toda terminación IM es plural. Quiere decir que en el primer versículo de la Biblia usted ya encuentra la Trinidad. En la palabra Elohim. Ahí está. Y después también puede avanzar y dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién estaba hablando? Y tenemos muchas formas de demostrar en el libro de Génesis la Trinidad. Este libro comienza hablando de Cristo y es todo un hilo que conduce hasta el último texto de Apocalipsis hablando de Cristo. Este es la persona central, es la persona más importante. Por eso cuando Dios inspiró la palabra, cuando Dios reveló la palabra, Dios nos confió y nos contó la obra del Señor Jesucristo y nos dio como garantía la preservación, que esta palabra con sus promesas, la promesa de la salvación eterna, es algo de duración para siempre. Amén. Por eso hace 2000 años, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él murió para redimirnos, Él murió para rescatarnos. Eso es lo que habla la Biblia. El plan de Dios y la redención, y esa redención, ese rescate, esa salvación eterna está en la persona de Cristo. La Biblia se encarga de presentar la obra de Cristo. La obra en la cruz del Calvario es el centro de la Escritura. ¿Cuál es el pasaje de la Biblia que llamamos que es el corazón de la Biblia? Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Usted no va a encontrar ninguna persona que diga: no, ese no es el corazón. Es el corazón de la Biblia, Juan 3:16. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Qué es el mensaje de Juan 3:16? De tal manera el mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo. Lo más precioso, lo más valioso, lo más importante, dice, nos ha dado, nos dio, nos entregó. ¿A quién? A su Hijo Jesucristo. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí en el corazón de la Biblia está reflejado el mensaje total de la Biblia, el amor de Dios y la salvación del pecador por medio de Jesucristo. Por eso dice también Juan 3 y verso 17, que Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Para eso vino Cristo. Ahora, hermano, hay que leer la Biblia. Este es el tesoro eterno. Usted no puede descuidar el tesoro. Usted tiene que revisarlo, verlo y reverlo y analizarlo y contemplarlo y disfrutar del tesoro eterno. Porque en este tesoro está contenida la persona de Cristo del principio al fin. Y lo más hermoso que nos puede suceder a nosotros es encontrarnos cada día con Cristo a través de su palabra. A través de su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, la palabra no pasará. La Biblia, la verdad eterna frente a nosotros. Y debemos dar gracias a Dios porque esta noche, una vez más, hemos estado frente a la verdad eterna. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Y gracias por todo lo que tú nos has enseñado y todo lo que nos has revelado acerca de tu persona, de tu plan, Señor, para nosotros. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo y por su obra en la cruz del Calvario. Y hoy clamamos desde este lugar, Dios, pidiendo que tu palabra siga alimentando nuestra vida, fortaleciendo nuestra vida, que tu palabra nos guíe, Señor, cada día. Y ayúdanos, Padre, quitándonos ciertas rebeldías, sujetarnos a tu palabra, porque ella es la gran fuente de bendición para nosotros. Ayúdanos en eso, Dios. Bendice cada vida aquí y que este culto, Padre, tú puedas recibirlo como un olor fragante, una ofrenda delante de ti. Lo hacemos para gloria y lo hacemos para honra de tu santo nombre. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos.